ahorita el mundo católico y el mundo no escritural pues está celebrando que la resurrección y que el Viernes Santo, que el Jueves Santo, que el Domingo Santo. Nosotros aquí lo celebramos cada primer día de la semana, no que se les quede grabado. Cada primer día de la semana hacemos ese recordatorio. Fíjate ya la letra. Cada primer día de la semana. Nosotros no esperamos cada año. Tomamos la comunión, la cena, tomamos los 2 elementos conmemorativos. Las iglesias escriturales como la católica nomás toma, el sacerdote nomás toma las 2 cosas, y la gente les da unas galletillas ahí, nomás, pero no toman el jugo de la vida. Entonces no están cumpliendo con el Nuevo Testamento. Por eso, para los que nos estén viendo, que no sean de la iglesia de Cristo, nosotros aquí se lo recordamos cada primer día de la semana, su muerte, su resurrección, su segunda venida, no cada año. No cada año como se le hace en las iglesias no escriturales, para que sepan. Ahorita nomás estamos viendo este tema para que ustedes se retroalimenten y sepan la historia de cómo está esto. Hace casi 2000 años en Jerusalén, sabemos que justo fuera de la puerta de Damasco, en la muralla norte de la ciudad, se encuentra un montículo que tiene el aspecto de una calavera, por eso se llama el Gólgota. Y justo en ese lugar, reunidos al pie de la cruz, había una gran multitud curiosa y morbosa. Acuérdense que ahí estaban los desafiantes, los que querían que hiciera magia. Bájate, todos esos se burlaban, etc. Entonces, también estaban ahí los gobernantes judíos que querían asegurarse de crucificar a Cristo, los soldados romanos que cumplían con su trabajo, y los 2 ladrones, compañeros de sacrificio de Jesús en el Gólgota. Acuérdense que los gobernantes judíos estaban ahí porque querían supervisar y asegurarse de que Cristo iba a morir. Eso es lo que estaban ahí, por eso estaban todos ellos. Y estaba también Juan, el apóstol amado, con María, la madre de Jesús. Y la mayoría de la gente que estaba ahí le gritaban, bájate de la cruz. Si tú eres dice, a otro salvó, a sí mismo, ¿por qué no te puedes salvar tú? Era la burla principal de ellos tenían. Ahí estamos viendo en Mateo 27:40, cuando estaba crucificado, los escribas, gobernantes, fariseos y la multitud le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, en Mateo 27:40. Y ellos eran los desafiantes. Acuérdense que en la cruz estaban los desafiantes, estaban los mirones, los que se burlaban, y varios tipos de personas que oyen lo mismo. A veces aquí hay personas mironas, que nomás se les dice la palabra, pero nunca van a obedecer. Hay unos que ya están encadenados, ya están en proceso de eso. Pero no hay que ser como los desafiantes, nomás llegar a la cruz, porque la cruz es el mensaje o doctrina que se desarrolla en la cruz, protagonizado por Cristo para el perdón de los pecados. Miren, ¿qué pasaría si Jesús se hubiera bajado de la cruz? Para empezar, ustedes saben que no habría reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Hacer las paces, ¿verdad? ¿Con quién? Con Dios. Porque nosotros, desde Adán y Eva, ya no estaba unido. Entonces, por eso vino Cristo, para tener reconciliación y paz con Dios, de la humanidad. Tampoco otra cosa que ustedes ya saben, no habría redención si Jesús hubiera bajado de la cruz. No se cumpliría, dice bien, el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? La iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, todas sus enseñanzas y milagros se hubieran perdido. Sus profecías no se hubieran cumplido. La esperanza que Israel buscó resultaría inútil. También el nacimiento de Jesús habría sido en vano, para empezar. Si Cristo hubiera decidido llamar a sus legiones de ángeles para que lo desclavaran y lo liberaran de la cruz, entonces, fíjense bien, absolutamente todas las personas, sin excepción, que existieron y que existen en el mundo, hubieran sido condenados al infierno. Cristo, acuérdense que él, si él quería, bajaba las legiones de ángeles y lo podían desclavar.
Acuérdense, ahorita vamos a ver a Marcos, vamos a ver a Pedro que usó. Acuérdense que los discípulos traían 2 espadas, andaban armados. La número 10, hermanos, no hubiera pecados que pudieran ser perdonados. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, no hubiera paz en nuestros corazones, no hubiera oraciones contestadas, no hubiera enfermos sanados física ni espiritualmente, ni una nueva vida como un creyente hubiera nacido de nuevo. No hubiera esperanza de que se convirtieran, hermanos, que se convirtieran personas. El odio, la codicia y el egoísmo gobernarían aún más. No tendríamos a quién recurrir para tener consolación, amor, ya que estos no pueden sin Dios. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos. Si Cristo, si Jesús hubiese decidido bajar de la cruz. Todos desafían a Jesús diciendo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Es lo que decían los desafiantes. Bueno, miren, para que ustedes tengan una idea visual, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano de hoy ante las burlas y humillaciones? Nosotros como cristianos, hermanos, sufrimos burlas, ¿verdad? Humillaciones. A veces cargamos la cruz y sabemos que la cruz no es un pedazo de madera. Entonces, vamos a ver qué representa la cruz. La cruz son los sufrimientos, hermanos. Son los sufrimientos que tenemos. Ahí, en Lucas 23:34, estaba Cristo ya con los clavos y puso los 3 representantes, un soldado romano, los desafiantes, miren, desafiantes ya tenían el martillo y todo para clavar, y los gobernantes que estaban secando. Entonces, ¿qué es lo que expresa Jesús ahí? Perdón, un perdón, dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa es nuestra actitud, hermano, de hoy ante las burlas y humillaciones aquí en la iglesia de Cristo que podamos tener. El cristiano debe soportar las injurias, dice bien, los insultos, ya que las burlas contra nosotros nos hacen más humildes y más parecidos a Jesús. Hay 3 puntos que recordar aquí en esta escena. El Señor, fíjese bien, el Señor expresa amor en lugar de ira. Entonces, esa es una actitud que debemos tener, amor en lugar de ira. El lema de Cristo era orar por los enemigos. Y la número 3, el pecador no es justificado por su ignorancia. ¿Ustedes creen que los que crucificaron a Cristo iban a ser perdonados? Perdonan la ignorancia. Si usted no está bien con el conocimiento de Dios e ignora muchas partes de la Escritura, pues eso no lo va a salvar. Por eso el pecador no es justificado, dice bien, por su ignorancia. Por eso el conocimiento debe estar al 100%, junto con el efecto. Entonces, ese es el punto de lo que quiero expresar en esta diapositiva, que la actitud de nosotros como cristianos ante las burlas y humillaciones. Jesús nos está poniendo el ejemplo. Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es lo que quería expresar de esto. Y dice: Jesús nunca pidió clemencia, fíjense, nunca estuvo pidiendo clemencia. Más bien tuvo misericordia de nosotros. Él no pidió clemencia. Acuérdense cuando iba en el camino a Gólgota, pues lo golpeaban, lo latillaban, y él nunca pidió clemencia. Más bien tuvo misericordia de nosotros. ¿Pero por qué tuvo misericordia? Dice bien, tras los golpes y los látigos, tras las burlas y maldiciones, habiendo soportado injustamente lo que ningún otro ha soportado. La primera frase que de su boca sale es a favor de nosotros. Jesús nunca pidió clemencia, más bien tuvo misericordia de nosotros. Ahora entiendo por qué no pedía clemencia ante nosotros. Más bien, Jesús tiene misericordia de nosotros, es al revés. Él no pedía clemencia, Él tiene misericordia de nosotros. Aún clavado en esa cruz con el cuerpo destrozado, la majestad de Jesús es capaz de perdonar a quienes lo clavamos ahí. Por eso dijo el centurión, ¿verdad? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, esa es nuestra actitud, que debemos soportar las injurias y los insultos, que
en nuestra familia a veces hay unos que no quieren convertirse, pues esa es nuestra cruz que vamos a seguir llevando. A veces pues la pareja, a veces los hijos, como tenemos nuestros padres. Pues nosotros hay que seguir adelante, ¿no? Y hay que soportar todo eso. Esa es la cruz que vamos a seguir cargando, que dice, nieguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Bien, pero continuamos con nuestro tema. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? Como les estoy informando, los discípulos de Jesús andaban armados. Ahí estamos viendo la escena, ya no lo iban a arrestar. Jesús poseía todos los poderes de la deidad. Ahí estamos viendo a Jesús, a Marco y a Simón Pedro. Simón Pedro. ¿Ves? Entonces en Mateo 26, 52 al 53, ¿qué dice? Simón Pedro le dice a Jesús, vuelve tu espada a tu lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles, dice. O sea que si Jesús sí se podía bajar, pero más de llamarle a sus legiones de ángeles. Entonces, fíjense bien, vamos a analizar esta escena en la que Jesús poseía todos los poderes de la deidad. Dice bien, para bajarse de la cruz si lo hubiera deseado. Pero no estamos analizando nuestro tema. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? Ahorita anteriormente ya vimos todos los puntos que pudieran podido pasar. Entonces, acuérdense que venían ¿cómo se puede decir? Los soldados romanos. Y adelante siempre va uno que va dirigiendo. Ustedes son soldados, aquí hay otros que fueron. Adelante va el cabecilla, ¿verdad? Que va dirigiendo. Y ese iba acercándose a Jesús porque el objetivo era arrestarlo. Entonces Pedro, que era impulsivo, acuérdense que estaba Pedro con una espada y otro. Entonces Pedro sacó la espada y le iba a volar la cabeza, pero le metió la oreja. Porque él iba a defender a Jesús. Pedro, eso es lo que él tenía. Entonces, dice, el último milagro que Jesús hizo antes de su crucifixión se produjo en un ambiente de tensión y violencia. Acuérdense bien, el último milagro fue cuando Jesús le pegó la oreja a Marta. ¿Me están fijando ahí? Y dice bien, ¿qué pasaría si le hubieran echado en la cabeza? Se la tendría que pegar. Ahí estamos viendo la escena en que Pedro ya tumbó al que iba delante de la cuadrilla de los soldados. Entonces dice, aprendemos del libro 22:38 que los discípulos tenían 2 espadas. Ahí dice Lucas 23. Pedro tenía una de ellas. Pero fíjese, pero como hay unos que son impulsivos y otros que no, el otro, el que tenía la otra no era tan valiente e imprudente, ese no se calmó. Pero Pedro, pues así es. Entonces dice, había dicho que estaba dispuesto Pedro a morir por Jesús en Lucas 22:33. Él dijo que iba a estar dispuesto a morir por Jesús. Y aquí muestra que no era cobarde. Ahí lo que estamos viendo del apóstol Pedro, aunque lo negó a Jesús, él no era cobarde. Dice, pues hizo frente a una compañía de soldados y alguaciles. Número 3, con esto confirmó la sinceridad de lo que él había dicho cuando preguntaron. Ellos preguntaron, ¿heriremos espada? Porque ganaban armados, como le digo. Dice, ¿heriremos espada? Pero siempre impulsivo, no esperó la respuesta de Jesús. Así son los impulsivos. Se avientan primero que nada, sino que al ver que se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron, sacó su espada y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote, y Jesús, tocando su oreja, le sanó. Si Pedro hubiera cortado la cabeza de Marco, como seguramente pensaba hacer, porque a eso iba, el espadazo, habría sido necesario que Jesús hiciera un milagro aún más notable. Para que vean cómo estuvo la escena de ahí en ese momento que estamos hablando, de que Jesús poseía todos los poderes de la deidad. Por eso Jesús, hermano, dice bien ahí en un hijo. Por eso Jesús le dice, vuelve tu espada a tu lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Acuérdense que Cristo está en el cielo y tiene todos sus ángeles allá con Él. Entonces, eso es lo que tiene Cristo.
Fíjense, continuamos analizando este pedacito. Dice, ¿tenía Jesús el poder de bajarse de la cruz? Pues sí, sí tenía el poder, por ese texto que está diciendo Mateo 26, 52 al 53. Incluso, dice bien, en un momento en que parecía más vulnerable, Jesús poseía todos los poderes de la deidad. Incluso aquí podía haber usado el poder de Dios. El poder de Dios son las legiones de ángeles y destruir a sus enemigos. Mire, Juan corrobora que fue Simón Pedro el que traía la otra espada. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marcos. O sea, tanto Mateo 26:53 como Juan 18:10 están coordinados y están diciendo lo mismo. Ya en Juan 18:10 está diciendo que era Simón Pedro el que sacó la espada, para que sepan ustedes. Dice, Cristo podía llamar a sus legiones de ángeles, no necesitaba espada que lo defendiera, pues él tenía la ayuda de legiones de ángeles. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? Los eventos que no se lograrían cumplir en caso de que Jesús se hubiera bajado de la cruz. Se lo voy a repetir otra vez. Número 1, no habría reconciliación para empezar. Las paces, ahí no habría. No habría redención. No se cumpliría el propósito eterno de Dios. Se perderían sus enseñanzas milagrosas. Lo estoy repitiendo porque esta es la base central de lo que estamos desarrollando. Otro, el nacimiento de Jesús habría sido en vano. ¿De qué hubiera servido de que el Espíritu Santo y que la Virgen María llamara? Si Cristo hubiera decidido llamar a sus legiones de ángeles para que lo esclavaran y lo liberaran de la cruz, entonces absolutamente todas las personas, sin excepción, que existieron y que existen en el mundo, hubiéramos sido condenados al infierno. Si se hubiera bajado de la cruz. Por eso es la importancia, es al revés lo que nos estamos analizando, para ver la importancia de la cruz. Y ahorita vamos a ver qué es lo que representa la cruz. Hermano, y también sería un acto de desobediencia a su padre, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Eso es importante. Porque él hubiera hecho caso a las opiniones de los hombres para quedar bien. Es muy bueno eso, ahí lo creo aquí. O sea, si él hubiera querido quedar bien con los gobernantes, porque ellos querían que fuera un rey político, ¿verdad? No espiritual, que su reino fuera terrenal. Entonces, si hubiera querido complacer a los hombres, pues ahí hubiera sido un problema, ¿verdad? Entonces, era desobediencia a su padre, más Cristo siguió cumpliendo todo, 100%. Muy buena opinión. Entonces, fíjate bien, no hubiera pecados que pudieran ser perdonados, no hubiera paz en nuestros corazones, no hubiera enfermos sanados, ninguna nueva vida como un creyente hubiera nacido de nuevo, no hubiera nuevos convertidos, ya se acabaría todo. Ya tenían lo que acabo de decir, si Jesús solo hubiera orado diciendo, deja esta copa que pase de mí, si hubiera dicho, porque él oró en Getsemaní, deja que esta copa pase de mí, y luego dice, y voy a seguir la voluntad de los hombres, y no la voluntad de Dios. ¿Ahí qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos? Si hubiera seguido eso que acabo de decir y que lo traigo aquí, ¿dónde estaríamos ahorita nosotros? Y hubiéramos todos al infierno. Ese es el punto. ¿Dónde estaríamos? Entonces, ese es qué buena observación, ¿no? Y ahí la traía yo. Eso es lo que pasaría si Jesús se hubiera bajado de la cruz. Estamos haciendo, acuérdense que ahorita el mundo católico y el mundo no espiritual pues está celebrando que la resurrección y que el Viernes Santo, que el Jueves Santo, que el Domingo Santo. Nosotros aquí lo celebramos cada primer día de la semana, no que se les quede grabado. Cada primer día de la semana hacemos ese recordatorio. Ya tenía la ley. Cada primer día de la semana. Nosotros no esperamos cada año. Tomamos la comunión, de la cena. Tomamos los 2 elementos conmemorativos. Las iglesias escriturales como la católica nomás toma, el sacerdote nomás toma las 2 cosas y la gente les da unas galletillas ahí, nomás, porque no toman el jugo de la vida. Entonces no están cumpliendo con el Nuevo Testamento. Por eso, para los que nos estén viendo, que no sean de la iglesia de Cristo, nosotros aquí se lo recordamos cada primer día de la semana, su muerte, su resurrección, su segunda venida, no cada año.
no cada año como se le hace en las iglesias no escriturales, para que sepan. Ahorita nomás estamos viendo este tema para que ustedes se retroalimenten y sepan la historia de cómo está esto y cuál es la enseñanza que nos está dejando. Mira, dice, vamos a ver otro punto. ¿Qué representa la cruz de Cristo? Muchos dicen, no, pues traen un crucifijo aquí, ¿verdad? Y traen, ¿qué más traen? Un crucifijo, en las iglesias ponen una cruz. ¿Ves? Bueno, ¿qué representa la cruz de Cristo? ¿Predicó Pablo acerca de un pedazo de madera? La cruz de Cristo representa el magnetismo de la cruz, que es lo que nos va a atraer. O sea, y a todos atraeré a mí mismo, dice Juan 12:32. Ahí vamos a desarrollar eso. Dice bien, dice, Pablo predicó a Cristo y a él crucificado. ¿Sabes lo que hacía Pablo? Llegaba a las sinagogas, predicaba a Cristo y a él crucificado. Pablo no le predicaba a un pedazo de madera, ni a un crucifijo, ni nada de eso. Pablo, al predicar acerca de la cruz, usaba una figura de discurso conocida como sinéctoque. O sea, él al predicar, dice bien, no es un maestro. Son figuras, David Figueroa, la sinéctoque, la hipérbole, todas esas son figuras literarias, ¿verdad? Pablo usaba la sinéctoque. La sinéctoque es lo que tú expresas un todo por una parte. Un todo por una parte. Por ejemplo, aquí, él cuando hablaba, dice, él predicaba a Cristo y a él crucificado, él predicaba acerca de la cruz, pero no predicaba un pedazo de madera, sino todo lo que significa la cruz, el mensaje de doctrina de Cristo, eso es todo, eso es lo que significa. La cruz significa el poder del Evangelio, ahorita lo vamos a analizar. Dice bien, eso para que ustedes se les quede, eso es lo que quiero que se les quede. Dice bien, entonces, vamos a ver, dice, el Nuevo Testamento pone gran énfasis en la cruz de Cristo. Dice bien, es lo que les acabo de decir. Cada vez que Pablo entraba a una ciudad, lo primero que hacía era predicar a Cristo y a él crucificado. Ese es hablar sobre la cruz. Entonces, dice, él dijo a los santos en Corinto que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, ¿qué viene siendo? La palabra de la cruz, para que me entiendan, es locura a los que se pierden. Quiere decir que a uno que no acepta el Evangelio, todo lo que prediquen aquello no lo toman todo. Para ellos es locura, si no están locos. ¿Ves? Para los que no quieren obedecer el Evangelio, para ellos es locura. ¿Ves? Por eso los griegos para ellos era locura. Le decían a Pablo que era un berrico de cuenta, que nomás hablaba palabras. ¿Ves? Porque para ellos la filosofía humana es lo máximo. ¿Ves? Pero eso no te va a salvar. Entonces, por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Entonces la cruz es poder de Dios. ¿Ves? La cruz, pero es locura para los que no quieren aceptar el Evangelio. ¿Ves bien? Entonces, ese es el punto que nos debe quedar. Ahora, el otro punto dice, los cristianos del primer siglo sufrieron persecución por la cruz de Cristo, mientras que otros estaban dispuestos a soportar el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz quiere decir que para ellos decían, pues ellos están hablando de la cruz, ¿qué será? Para los paganos era un escándalo acerca de lo que predicaba el apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles. Era escándalo, es locura. ¿Ves? Entonces, era así como entendían ellos. Y dice, después de leer estos pasajes que tratan de la cruz de Cristo, necesitamos preguntar, ¿predicó Pablo acerca de un pedazo de madera? ¿Sufrió por la madera? Pablo estaba usando una figura de discurso conocida como sinéctoque. Como te dicen, al decirte cruz ya te dicen el todo. Hagan de cuenta, los 5 pasos de salvación. Si ustedes analizan, oye, querer tratar todo eso, a veces dice, el que creyere será salvo. Pero no lo analicen así, porque esa es una figura literaria. Cada escritor tenía su manera de escribir. ¿Ves? Dice, el que creyere será salvo. Entonces dice, no, pues yo no vas a creer, no necesito bautizarme.
Pues no, esa es una figura, es una simetría que quiere decir que todos los 5 pasos de salvación, ¿sí entiendes? Sí, los explico, ¿sí? Está bien, ¿verdad? O sea, porque ustedes pueden leer la Biblia y no leen ese segmento y dicen, no, pues por eso sí le hacen los bautistas y todo eso. Nomás leen una cosa, el que creyera será salvo, si no, pues yo nomás voy a creer, ¿para qué me bautizo? Entonces, ese es un cimiento y así estaba la cruz, es un cimiento porque representa el mensaje de doctrina de Cristo desarrollado en la cruz. ¿Ves? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si tú sigues que sí se les quedó esa figura, ¿verdad? Son maestros, aquí están muchos maestros que saben todo eso. Ok, dice, los escritores del Nuevo Testamento a menudo usaron la cruz de Cristo como una figura de discurso para representar muchas otras cosas. Eso es lo que quiero que nos quede claro. ¿Y qué representa la cruz de Cristo? Vamos a ver qué representa. Son 3 pedacitos, pero son más. Pero no para que tengan una idea. Fíjate, el odio de Dios al pecado. Por eso hizo la reconciliación. O sea, el odio de Dios al pecado. El amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el fin de la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Fin de la ley de Moisés. Entonces son 3 cosas, pero son más. O sea, eso es lo que representa la cruz. No es un colgante, crucifijo, entonces, ese es el punto. Mira, el odio de Dios al pecado. La gente suele preguntar, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz de todos modos? La respuesta es que el pecado, es lo que le dije ahorita, había separado al hombre de Dios. Y el castigo del pecado es la muerte. Ahí está en Romanos 3:23. Para que los pecados fueran quitados, la sangre tenía que ser derramada. Pero en vez de que el hombre muriera, Dios permitía que un animal muriera en el antiguo pacto. Y aquí está representando que era un cordero. Y aquí está representando a Cristo ya en un nuevo pacto como el cordero de Dios. Entonces ese es uno de los puntos explicadísimos. Otra vez, lo que representa la cruz, una parte de ello es el odio de Dios al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ese es el punto. El otro es el amor de Dios hacia la humanidad. Ahí dice el amor de Dios hacia el hombre, pero acuérdense que cuando dice la palabra hombre, si se van al griego representa las 2 cosas. Hay que ver hombre y mujer. Por eso le puse la humanidad. No se puede pensar en la cruz de Cristo sin pensar en el amor infinito de Dios. Juan 3:16, ya se lo sabe. Es uno de los versículos mejor amados en la Biblia, porque nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el punto, y el otro punto es el fin de la ley. Acuérdense de la ley de Moisés. Eso es lo que representa la cruz. La ley de Moisés fue sacada del camino y clavada en la cruz. Por eso Colosenses, fíjate bien, para que sepas, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La ley de Moisés. Ahorita ya estamos en la dispensación cristiana. En la ley de Moisés es la dispensación mosaica y en esa época vivió Cristo. Cristo fue el único que cumplió toda la ley de Moisés. Y él, al clavarlo en la cruz, al expirar, ya no por muerta esa ley. ¿Ves? Por eso es el fin de la ley. Ya van 3. Ok, vamos al proceso. Si yo fuere levantado de la tierra, que dice, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra, hermanos. Significa que él sí iba y tenía que ser crucificado. Él ya estaba diciendo, ¿ves? Que él sí iba y tenía que ser crucificado. Y que debía permanecer en la cruz hasta su muerte, sufriendo el dolor sin ningún anestésico. Eso es lo que significa que iba a ser levantado de la tierra. Por eso estoy haciendo ese análisis ahí. Cuando Cristo murió en la cruz fue hecho posible la victoria sobre Satanás, porque cuando el hombre es atraído a Cristo, Satanás es echado fuera. Cuando ya eres atraído a Cristo por medio del Evangelio, que ya cumpliste los 5 pasos de salvación y le vas a ser fiel hasta la muerte, entonces ya Satanás es echado fuera.
Sin embargo, Satanás no es echado fuera de los corazones de los que rehusan ser atraídos a Cristo. Eso es lo que nos debe quedar como mensaje. Ya con esto termino. Miren, veamos este. Esa es la explicación a Juan 12:32. ¿Se fijan cómo estaban leyendo los soldados? Con puros palos y ponedas ahí. Y yo, Cristo, si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré mi mismo. Estoy repitiendo para que ustedes se les graben. Dice, ¿qué pasaría si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? Ya con esto termino. La respuesta, nadie podría creer en Él, porque Él fue levantado para traernos a Él. Las burlas del pueblo mostraron su ignorancia acerca de Cristo y el propósito de su vida y muerte. Pero no por eso no van a ser condenados. O sea que la ignorancia no te excluye de tu condenación. Entonces ese es el asunto. Entonces aquí le paro y ya nos quedamos en la 12, el otro domingo le continuaremos. Si Dios quiere, le vamos a subir para que no le alcanzó a entender, ahí lo vamos a llevar. Dios lo bendiga. Amén. El Señor así me habló, cuán débil es tu fe, y no ve la oración, y aquí todo te seré, todo lo pagó, Cristo quien por mí, libremente derramó su sangre carmesí. Halló Salvador, que solo tu poder fue el corazón así, renovar y emblanquecer. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Oh Señor, tu salvación no puedo merecer, la que fuerza solo en ti salvará mi pobre ser. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Ante todo en ti, Señor, completo al fin seré. Cristo mi alma rescató, para siempre cantaré. Todo lo pagó Cristo quien por mí en la cruz libremente derramó su sangre carmesí. El Señor así me habló, cuán débil es tu fe, y no ve la oración, y aquí todo te seré. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Halló Salvador, que solo tu poder fue el corazón así, renovar y emblanquecer. Todo lo pagó
sangre carmesí. Oh Señor, tu salvación no puedo merecer, la fe puesta solo en ti salvará mi pobre ser. Todo lo pagó Cristo, quien por mí en la cruz libremente derramó su sangre carmesí. Ante todo en ti, Señor, completo al fin seré. Cristo mi alma rescató, para siempre cantaré. Todo lo pagó Cristo. Así que ahorita el mundo católico y el mundo no escritural pues está celebrando que la resurrección y que el Viernes Santo, que el Jueves Santo, que el Domingo Santo. Nosotros aquí lo celebramos cada primer día de la semana, no que se les quede grabado. Cada primer día de la semana hacemos ese recordatorio. Ya tenía la letra. Cada primer día de la semana. Nosotros no esperamos cada año. Tomamos la comunión, la cena. Tomamos los dos elementos conmemorativos. Las iglesias escriturales, como la católica, nomás toma, el sacerdote nomás toma las dos cosas, y la gente les da unas galletillas ahí, nomás, pero no toman el jugo de la vida. Entonces no están cumpliendo con el Nuevo Testamento. Por eso, para los que nos estén viendo, que no sean de la iglesia de Cristo, nosotros aquí se lo recordamos cada primer día de la semana, su muerte, su resurrección, su segunda venida, no cada año. No cada año como se le hace en las iglesias no escriturales, para que sepan. Ahorita nomás estamos viendo este tema para que ustedes se retroalimenten y sepan la historia de cómo está esto.